Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo otro video más para este canal. En esta ocasión les voy a hablar de que hay dos tipos de hijos de Dios y dos tipos de hijos del diablo. Nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, hablo en general, somos hijos de Dios. ¿Y por qué les digo? Hijos de Dios, por una parte, por creación de Dios. Hijos de Dios, dioses. Somos dioses, Dios es Dios de los dioses, o sea, de nosotros los seres humanos. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué somos hijos de Dios todos los seres humanos, por creación todos los seres humanos, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios y también dioses, porque Dios dice que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Nosotros los seres humanos tenemos esta apariencia, o sea, a imagen dice, o sea, se refiere a la apariencia que tiene Dios, y es esta apariencia que tiene Dios. Y luego a semejanza, Dios tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, y por eso nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y ya les había explicado en otro video cuáles son las vidas, ¿no es cierto?, tanto del cuerpo, del alma y del espíritu. La misma vida también tiene Dios, tiene 3 vidas, y las mismas vidas que tiene cada una de esas, tanto del cuerpo, del alma y del espíritu, tiene, que son de diferente vida, ¿ya? Y también por lo que Dios al momento de crear al ser humano empezó a compartir sus poderes infinitos y conocimientos infinitos, y eso lo puso en nuestro espíritu humano, y por eso Dios creó al ser humano con poderes infinitos y con conocimientos infinitos. Entonces es por esa misma razón que todos los seres humanos, sea cristiano o no cristiano, somos hijos de Dios. En esa parte sería por creación, uno. Ahora, dos, esto ya es diferente, esto ya sería, ya no en general. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que el ser humano comió el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, y ya les he explicado, ¿no?, quién es el árbol, ya les había dicho, ¿no?, el alma y sus frutos, y ya les había dicho, ¿no?, el adulterio, la fornicación, y bueno, en otro video ya les he explicado eso. Pueden ir a verlo si quieren ustedes y enterarse un poquito más, ¿no? Y voy a hacer también en algún otro momento otro video más acerca de eso para que un poco más lo entiendan. Entonces, hay hijos de Dios que llegan a ser hijos de Dios. Esto ya sería por cuanto hacen la voluntad de Dios, por cuanto ya no comen los frutos prohibidos por Dios, y por tanto están siendo gobernados por Dios a través del espíritu humano, del ser humano, y por tanto andan en los caminos de Dios, andan en los pensamientos de Dios, y por tanto hacen lo que Dios les dice que hagan. Y como ya les dije, la voluntad de Dios. Dos, en esa parte sería de que aquellos son llamados hijos de Dios por cuanto hacen la voluntad de Dios. Ya, ahora, y como ya les he dicho, hacer la voluntad de Dios es ser gobernado por el espíritu humano, ya no comiendo los frutos prohibidos por Dios. Ya dejan de comer, empiezan más bien a utilizar todos los poderes infinitos de Dios, todos los conocimientos infinitos de Dios, y así empiezan a ser perfectos, ¿no? Utilizando todo ese conocimiento, todo ese poder infinito de Dios. Ya. Ahora, tres. Esto ahora ya se le llamaría hijos del diablo. Uno sería
mediante la genética y otro sería mediante la voluntad que hacen, la voluntad del diablo que hacen, se podría decir. Ya. Dice, ¿no es cierto?, que cuando Eva comió el fruto prohibido por Dios fue el adulterio, ¿no? O sea, Eva tuvo relaciones sexuales con el diablo. Y de ahí nació una descendencia, una simiente del diablo, de la mujer, o sea, de Eva, porque el diablo engendró un hijo en Eva. Y el hijo del diablo era Caín, el hijo de Eva era Caín, no era el hijo de Adán, Caín. Y de ahí se empezó a multiplicar la descendencia del diablo. Y hasta ahora sigue engendrando hijos el diablo en mujeres de las hijas de los hijos, en mujeres de las hijas de los seres humanos. Por ejemplo, uno es la reina Isabel, otro es Macron, ¿no?, el presidente de Francia, otro es, hay muchos, ¿no? A esos que se los llaman reptilianos, creo, ¿no? Ellos son, ¿no?, los hijos del diablo que el diablo ha engendrado en hijas de los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema de Caín, entonces a partir de ahí nació la simiente o sea, la descendencia del diablo, la simiente del diablo. Por eso no en vano decía Dios, hablaba de dos cosas Dios cuando eh, le dijo que haré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, le dijo. O sea, que voy a encargarme de que no se lleven bien tus hijos con los hijos de los seres humanos. Eso es lo que le quiso decir. Y hablaba de dos tipos de hijos, uno mediante simiente y otro mediante eh, aquellos seres humanos que empezarían a hacer la voluntad del diablo, y esto ya sería mediante la gobernación de su alma. O sea, el alma empieza a gobernar al ser humano, tanto al espíritu como al cuerpo, ¿ya? Entonces, así le dijo. Entonces, hay hijos del diablo, dos tipos de hijos del diablo. Uno es mediante simiente, como ya se los he explicado. Caín, por ejemplo, era la simiente del diablo, que, ¿no es cierto?, había engendrado un hijo, ¿no?, en Eva, y de ahí nació Caín, ¿ya? Y así, entonces, ese sería uno, el hijo del diablo, ¿no? Ahora otro sería, eh, por cuanto están comiendo los frutos prohibidos por Dios. O sea, hay seres humanos que están comiendo los frutos prohibidos por Dios y hasta ahora siguen comiendo los frutos prohibidos por Dios, y por tanto están siendo gobernados por su alma, porque el alma, ya se los había dicho, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y crea muchos frutos y come de esos frutos el alma. Entonces, se podría decir que todos los seres humanos que son gobernados por su alma, ¿no es cierto?, se manifiesta cuando están comiendo los frutos prohibidos por Dios, ya sea adulterio, fornicación, ira, venganza, violencia, y etcétera, ¿no? Como ya se los he explicado en otro video. Entonces, ese sería dos, ¿no? Ese otro tipo de hijos del diablo, que hacen la voluntad del diablo, comiendo los frutos prohibidos por Dios, caminando conforme a sus pensamientos, conforme a sus caminos andan. No caminan conforme a los caminos de Dios, a los pensamientos de Dios y a los caminos de Dios, sino conforme a sus caminos, y por tanto, por eso de pronto están comiendo todo el tiempo los frutos prohibidos de Dios, y por tanto están haciendo la voluntad del diablo, por cuanto están siendo gobernados. Por eso hay una diferencia. Cuando el espíritu humano gobierna el alma y a través del alma al cuerpo, ahí está gobernando Dios, y cuando gobierna el alma y así al espíritu y así al cuerpo, el diablo está gobernando a través del alma. Entonces ahí están los cuatro tipos de hijos, ¿no? Dos tipos de hijos de Dios y dos tipos de hijos del diablo.